su autoridad al hablar era tanta, las personas quedaban anonadadas. Si yo intentara contextualizar eso a nuestros días, tendría que decir algo así. Nuestro Señor Jesús, siendo fiel a su estrategia, cada domingo se acercaba a una congregación y su doctrina la hablaba con tan grande autoridad que todos quedaban admirados. Ahora, regresando a la historia, lo cierto es que se facilitaba un poco porque la enseñanza de nuestro Señor contrastaba con las vacías y aburridas enseñanzas de los fariseos. Estos no llenaban las expectativas de nadie. Y de igual forma, hago la analogía en decir, si alguien con sencillez enseña la palabra, va a contrastar con las vacías y aburridas enseñanzas de los fariseos, que no llenan las expectativas de nadie. El costumbrismo, la religiosidad y las actitudes farisaicas son algo de lo que la gente está harta. Pero no así de escuchar una doctrina fundada en la Biblia. Si de pronto alguno de ustedes me dijera, oiga, ¿y qué entendemos por una actitud farisaica? Creo que la mejor forma que tengo para esta vez definirlo es la explicación que Chuck Swindoll hace en su libro de Jesús. Él dice que algunas personas llevan una doble vida. Y entienda doble vida como al yo privado versus la figura pública. Entre ambas hay un abismo de diferencia. Ellos llevan una doble vida y es tan grave que parece que quienes lo están viviendo están tan profundo en el abismo que ni siquiera se dan cuenta de la diferencia entre ambas. No son capaces de percibir la grande mentira que están viviendo. No pueden percatarse de que esa doble vida les arrebata fácilmente el entendimiento, les convierte en una persona farisaica o hipócrita, sin ellos darse cuenta. También suele definir esto como el pecado secreto. El pecado secreto es el abismo entre el yo privado y lo que la gente conoce. Me está llevando por esa profundidad y claro, me escabullo en medio de otros que viven como yo. Como al final de cuentas, ¿cómo se darán, cómo percibirán lo que yo estoy viviendo si es un pecado secreto? Según este escritor, la única medicina para este cáncer, la única medicina para esta mortal enfermedad del pecado secreto o de la doble vida, es lo mismo, es la aceptación de nuestro pecado y la confesión. Lástima grande que yo haya perdido la fe en muchos y que diga que dudo mucho que los que están en ese estilo de vida les importe poco lo que acaban de escuchar. Más creo que se sienten tan cómodos en esa ambigüedad que lo que a mí me resulta difícil entender es cómo cada domingo o cada media semana asisten a un estudio como este. Por cierto, haciendo eco de asistir, vamos a descubrir también con sorpresa de que en la sinagoga en donde Jesús llegó a enseñar, anidaba cómodamente un hombre con un espíritu inmundo.
Digo que descubro esto con sorpresa porque los más acuciosos me van a preguntar, mire, ¿cómo es posible que un hombre poseído por demonios se siente cómodo en medio de una comunidad religiosa? Es que ya les dije que en esa comunidad religiosa hay algunos o quizás muchos, espero que en la nuestra sean muy pocos, que están en ese estilo de doble vida, que ni siquiera son capaces hoy mismo de tomar para sí mismos una pizca de esto. Han perdido casi por completo la percepción de quiénes son. De allí que en un laberinto en donde quién sabe quién es quién, hasta los demonios pueden anidarse y sentirse cómodos. Y eso es lo que estaba pasando. Y por ello, nuestro sermón de hoy se titula Demonios en la iglesia. Vayan a sus Biblias hasta Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, el sermón de hoy, Demonios en la iglesia. ¿Lo encontraron? Temo que alguno de ustedes podría interrumpirme diciéndome, predicador, parece que el título del estudio es un poco amarillista, o de verdad está insinuando que a lo mejor la persona que está al lado mío está poseído por demonios. No estoy insinuando nada, ni estoy siendo amarillista. Estoy diciendo que en esta sinagoga había un hombre poseído por demonios. Y que si lo contextualizamos a nuestro diario vivir, es lo mismo que decir que en medio de esta congregación pueden haber personas poseídas. Y no estoy insinuando nada. Vamos al capítulo 4, verso 31. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Paremos allí. Espero hayan cumplido la tarea. Les dije la semana anterior que buscaran en un mapa dónde estaba Nazaret y que luego ubicaran la región de Galilea. Les insistí que, como dato curioso, Jesús ofició la mayor parte de su ministerio en los pueblitos alrededor del mar de Galilea, que Nazaret está un poco distante y que los nazarenos rechazaron a Jesús y que hasta donde yo he leído, Jesús no volvió más ahí. Y cuando ustedes cumplan la tarea, van a descubrir qué significa bajó a Capernaum. Bueno, sigo, verso 32. Y se admiraban allí de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Oramos. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas, que podamos crecer en el estudio de tu palabra, que tu espíritu provoque pasión para que nosotros querramos vivir tu evangelio y no en un doble estilo de vida. Lo que es peor es que tratando de practicar el pecado secreto, profundizamos más en nuestro abismo sin descubrir el grave daño que nos hacemos a nosotros mismos. Ministranos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Deduzco que los más acuciosos de ustedes descubrieron una probable redundancia en la lectura. Demonio inmundo.
Y querrán interrumpirme y decirme, pastor, ¿no le parece que hay un error gramatical de dicción o de lo que fuera? Bueno, no creo que haya error de redundancia. Lo que debemos saber es que para los griegos existían los demonios buenos y los demonios malos. Estoy sonriendo porque es una tontería creer eso, pero ellos creían esa tontería. Entonces, deducimos la segunda curiosidad. Lucas, siendo fiel a su estilo de médico, quería asegurarse que su auditorium, que eran griegos, entendieran que no se trataba de ningún buen demonio, sino literalmente un engendro del infierno. Así es que estamos hablando de un espíritu de maldad. Hoy día cuesta un poco de trabajo para los escépticos y para los que se creen intelectuales aceptar la presencia de espíritus de maldad. En ese entonces no costaba ningún trabajo, porque la manifestación de demonios era repetitiva, era recurrente, era algo del diario vivir. Entonces, para nadie esto era eco de la superstición, de la ignorancia o de la debilidad. La manifestación de Satanás a través de posesiones demoníacas rebasa en la Escritura los ejemplos que usted y yo podemos imaginar. No significa que ahora hay menos manifestación demoníaca que en ese entonces. Solo ha cambiado el estilo. Diría yo que se ha vuelto más sofisticado, pero su presencia y su manifestación es igual o peor. Cuando digo más sofisticado, como un simple ejemplo sugiero, con tanta tecnología de punta, de pronto se filma una posesión demoníaca. Habría una cantidad enorme de personas que estarían volviendo su corazón a Jesús, asustados de algo así. En su defecto, Satanás, que es experto en vestirse como ángel de luz, lo que hace es disfrazarse para enredar a los incautos. Sus manifestaciones hoy van en otras direcciones, pero igual poseyendo el corazón y el alma de las personas. Ustedes tendrán que estar de acuerdo conmigo, solo un engendro del infierno puede concebir, tener sexo con un niño. Solo un demonio podría hacer eso. Solo un demonio puede poner en la mente de un mortal quemar al otro por simple antojo. No estoy diciendo que si hubiera alguna razón para el asesinato se justifica. Solo estoy diciendo que el otro extremo es todavía menos imaginable. Por eso dije que la manifestación sigue siendo igual, peor, solo que con manifestaciones diferentes. Quizá no sea tan repetitivo la aparición de voces extrañas, desgarradoras, fuerza bruta sobrenatural, olores nauseabundos, levitaciones inexplicables y otra sintomatología como esta, pero de que sigue el poder demoníaco enseñoreándose sobre las personas, sin duda, y ya pondré ejemplos. Solo no de forma tan explícita como la historia del Nuevo Testamento. Los supuestos intelectuales han querido negar la existencia de este submundo espiritual. Por más que lo intentan, siempre fracasan. Porque no hay explicación humana a semejante depravación. El mundo ganaría mucho si tomaran el estudio de la Biblia con seriedad, porque ahí descubrirían los detalles
ya no nos sorprendería y podríamos abordarlo de mejor forma. No se equivoquen, no estoy diciendo que los demonios merecen que les dediquemos tiempo para estudiar su naturaleza. Solo digo, en la Biblia estos aparecen. Hay algunos detalles que debemos conocer de ellos, y entre esos, pues Lucas quería que su auditorium reconociera que se trataban literalmente de espíritus de maldad. Siguiendo el estilo de Lucas, pretendo que nosotros conozcamos también dos definiciones al respecto que nos serán útiles durante el resto del Evangelio de Lucas cada vez que aparezcan personas endemoniadas. La primera de esas definiciones es posesión demoníaca. Los estudiosos llaman posesión a la capacidad o habilidad que ángeles caídos tienen de poseer literalmente mente y cuerpo de las personas. Eso es una posesión. Al posicionarse en su mente y en su cuerpo, esclavizan a esa persona hasta destruirla. Ejemplos de posesión demoníaca de nuestros días. Sintomatología, cientos. Pero en lugar de hablar la sintomatología, creo es más punto de honor hablar sobre lo que estrecha, vincula o provoca una posesión demoníaca. Porque eso es a lo que sí todos deberíamos estar atentos. Es muy probable que la sintomatología sea discreta, aunque esté destruyendo, sea silenciosa. Pero el vínculo o la manera en cómo se contagia, esto sí es bastante repetitivo. Voy a mencionar 3 o 4 formas de quedar expuesto a una posesión demoníaca. Creo que esto va a ilustrar de mejor forma el coqueteo con las fuerzas del infierno. No voy a hablar en orden de importancia, solo voy a mencionar orden de aparición. Y no digo que son las 4 más repetitivas, solo digo que son las 4 que se me ocurrieron ahora en este estudio. Empiezo por mencionar a los que padecen alcoholismo. Las personas que están enredadas en el alcoholismo son terriblemente vulnerables a ser poseídos por demonios. El predicador está diciendo que las personas que sufren la enfermedad del alcoholismo están poseídos. No dije eso. Dije que son sensibles y muy vulnerables. Les explico la razón. Hay un mecanismo que los intelectuales intentan explicar académicamente y para mí no es importante. Ellos intentan aplicar que ese maldito alcohol intoxica nuestra sangre y transforma nuestra personalidad. Que una persona alcoholizada cambia sin siquiera saber y sin siquiera recordar después en qué se convirtió. En español más nuestro, un alcohólico, una vez poseído por el alcohol, su mente queda en blanco y al estar en blanco su mente, un demonio fácilmente puede literalmente posicionarse o posesionarse. Y de allí que digo que el alcoholismo es un vehículo fabuloso para demonios. Aquellos de ustedes que fueron alcohólicos o peor, que siguen siendo, es un buen momento para reflexionar y decir, ¿piensa que yo podría ser víctima de posesión demoníaca? Yo no pienso nada. Usted revise su vida y revise qué
tanto estuvo expuesto a eso. Pastor, ¿puedo yo ser poseído? Bueno, se lo explico en la segunda definición, pero primero quiero ampliar más vínculos con Satanás. Al igual que el alcoholismo, la adicción a las drogas es otro vehículo perfecto. Diría yo, este es el Alfa Romeo o el Ferrari de los demonios. En la iglesia he conocido no menos de 10, y no exagero, ni tampoco estoy siendo, me estoy limitando. Hombres o mujeres que padecieron drogadicción y me han compartido en consejería o como amigos: Carlos, mira, yo veía duendes, color verde. Las plantas hablaban conmigo. Yo hablaba con los animales y me respondían. Carlos, no te exagero, yo tenía amigos imaginarios. Ninguna de esas experiencias yo las he asociado con alucinaciones producto de la pérdida de la capacidad emocional o intelectual que provoca la droga, que tampoco le quito el mérito. Pero digo, ¿por qué le quitan el mérito a Satanás? Si una persona consume droga, pierde el control de su capacidad mental, su mente está en blanco o en rojo o como sea, ya no es él, ya no es ella. Entonces, para los demonios es como tomar un envase a su antojo. Y de allí que la drogadicción es otro vínculo perfecto para el satanismo. Tercero, y uno de los más secretos y perjudiciales, son las relaciones sexuales. Tener sexo con una persona que es promiscua o que ha tenido relación con personas poseídas es otro carro preferido para Satanás. ¿Por qué, pastor? La lógica se lo va a demostrar. La Biblia enseña que cuando una persona tiene sexo, ya no son más dos, sino una sola carne. De hecho, cuando dos personas se unen en esta relación, nace un bebé. Les pregunto, ¿de quién es el bebé? ¿Del hombre o de la mujer? Este niño tiene más del papá. A las 12, no, tiene más de la mamá. Hey, deje eso en paz, es de los dos. Ese es un milagro sobrenatural, inexplicable, porque son uno. Entonces las relaciones sexuales son un vínculo para eso. Hombres, si ustedes han estado teniendo o tuvieron prácticas promiscuas, este es un momento para pensar, wow, esto tiene lógica, esto no tiene nada de amarillismo, emocionalismo o religiosidad. No es solo la transmisión de fluidos. Les voy a poner dos ejemplos que no tienen explicación intelectual. De pronto ese chico, y digo chico porque parece que los menos expertos son los más expuestos. No digo que los mayores no estamos expuestos, solo dije más. 30 años abajo. Educado, buen estudiante. Note que no dije cristiano. Educado, buen estudiante, trabajador, una buena persona. De pronto se enamora de una mujer de una horrenda reputación. Todo el mundo le está susurrando, ¿qué haces? Y él se enfada cada vez que alguien le juzga. Hasta que al fin, un buen amigo
Se llena de coraje, lo enfrenta y le dice, mira, no me importa si no me volvés a dirigir la palabra, pero yo te quiero y te voy a decir algunas cosas. Yo no quiero que te estén diciendo que a tus espaldas estoy como un chismoso. En tu propia cara te voy a decir, esta mujer es esto, esto y esto. Aquí te tengo las pruebas. Y después de escuchar eso, el chico dice, no importa, la amo. ¿Quién puede entender eso? Su amigo le dice, pero te estoy diciendo que ha salido de ese sitio y que sigue entrando. Te estoy mostrando las pruebas. Te estoy diciendo que además es la mujer de esto, de esto, de esto. Y él dice, no me importa, amo. Y no me digan que no conocen personas así. También les pondré el otro extremo. Aquella mujer que es guapa, y noten que no digo es cristiana, no lo es. Es guapa, es trabajadora, es una buena persona, es joven. Se enamora de alguien que abusa de ella, la maltrata. No quisiera decir la palabra, pero no encuentro otra menos grosera. Es un patán con ella. Abusa a su antojo. Y surge aquella buena amiga que le dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué no esperás? Buscas un hombre que te ame, que te respete. Sos linda, sos joven, tenés trabajo. ¿Por qué te enredás con ese hombre que además sabes que tiene otras relaciones promiscuas? Ella, como el buey al matadero, no le importa razón intelectual alguna, sigue en pos de ese hombre. Bueno, ¿puede alguien darme una explicación? Sé que me dirán cosas que la poesía enseña como, es que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Es cierto, porque perdieron la razón. El sexo es algo que hace perder la razón. Eso es su punto de vista, pastor. ¿Cómo mi punto de vista? La Biblia dice que a los hombres hay dos cosas que nos hacen perder la cordura: sexo y alcohol. De esa forma. Solo que la Biblia le llama lujuria. Está diciendo que cuando un hombre se enreda en esos pecados, pierde la cordura por completo. El otro vehículo es coquetear con todo lo que está relacionado con el ocultismo. Cartomancia, eso de que le tiren las cartas, jugar con la ouija, música que adora demonios. Hoy ya no se trata solo del rock metálico, que no existe ahora adorando demonios en cuanto a géneros musicales. Son vehículos perfectos para quedar enredados en una posesión demoníaca. Y de allí que usted y yo deberíamos estar poniendo nuestras barbas en remojo intentando encontrar una respuesta, porque espero que hayan notado que cada vez dije no eran cristianos. Y en consecuencia quedaban expuestos a una posesión demoníaca. Bueno, ¿qué sigue entonces? Al principio mencioné que la única forma, la única medicina era la confesión de nuestros pecados secretos y el arrepentimiento genuino. Eso daba a luz el proceso de restauración espiritual. Pero que mientras estamos en el abismo del secreto, mientras estamos en el abismo de la figura pública y la figura privada, la profundidad se sigue haciendo más grande. Porque vamos fuera de control. Esperaría yo con esto
que suceda en su vida o en la mía después de oír esto. Hay otros 10, pero no tengo 10 minutos más. Vínculos o vehículos para quedar en las redes del satanismo. Esperaría hasta aquí que usted y yo reaccionemos como aquel amigo hace 20 años, pues trabajaba en el gobierno, ya falleció, con libertad puedo contarlo. No sé ni por qué razón el gobierno empezó una campaña de información contra el SIDA, eligió una dependencia y era como el conejillo de Indias que todos ahí debíamos hacernos el examen. Era obligatorio. No tenía importancia y todos teníamos que pasar por el examen. En el interludio recuerdo que mi compañero llegó y yo le dije, está sudando. Y había aire acondicionado y estaba, pero empapado. Siento mal, me dijo, no hay yo cómo salirme. Solo a vos te puedo contar esto porque sé que sos pastor. ¿Qué pasa? Mira, me dijo, no sé ni cuántas veces me ha costado comprar. Yo visito bares nocturnos, yo visito tantas cosas. Y hay mujeres aquí en el trabajo. Si yo te menciono los nombres, vos ni me vas a creer que me ha costado. Yo estoy seguro, me dijo, que tengo SIDA. Dije, pero si tu familia y esto, yo he llevado una doble. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. No, si yo quiero salir corriendo de aquí, yo no quiero hacerme eso. Pero si lo tenés, la mejor decisión que te examinen. Hasta donde yo escuché, nadie va a publicar nada de esto. Es en privado, te lo van a decir y podés seguir un tratamiento. No importa en qué terminó esa historia. Importa en qué termina mi historia y su historia. Si usted ha tenido drogadicción en cualesquiera de sus manifestaciones, les dije al principio que Satanás ahora solo se ha vuelto sofisticado. Si usted ha tenido problemas de alcoholismo, si usted ha tenido problemas de promiscuidad, si usted ha tenido problemas de música, si usted ha coqueteado con el ocultismo y otras 8 cosas más, este es un buen momento para hacer un paréntesis a nuestra vida, confesar nuestro pecado y empezar el proceso de restauración. Jesús no vino para condenarnos, los que nos condenan son los hombres y las mujeres, una sociedad enferma en ese laberinto de doble vida. Jesús vino para sacar a este hombre de esa cárcel en la que vivía. Y este sermón tiene como propósito no condenar ni juzgarle, o juzgarme y condenarme, sino encontrar la puerta de salvación y de vida eterna. Entonces mi invitación es que esa puerta. Segunda definición que debemos entender es la influencia demoníaca. La influencia demoníaca no es posesión. La influencia es la motivación externa. Que Satanás usa un espíritu para propinarnos y empujarnos al pecado. Ejemplo puntual, la serpiente en el huerto. La serpiente no poseyó a Eva, solo le dijo, comete el pecado. Eso es influencia. Es externo. Debo acotar en este momento como punto de honor en nuestro estudio. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, no podemos ser poseídos. Porque la Biblia enseña que nuestro cuerpo y nuestra mente le pertenece al Señor y que hemos sido sellados con la presencia de su Espíritu. Sí, ya sé que más de alguno está diciendo, pero mire, yo conozco a algunos que han caído después de eso. Qué bueno que haya dicho, cayeron, y no que haya dicho, viven en eso.
Porque si alguien vive practicando cualesquiera de estas cosas o cualquier pecado, no solo yo mencioné 5, súmale 315. Si alguien vive en eso y lo disfruta, no ha recibido nunca a Cristo en su corazón. Solo es un visitante a la sinagoga con un doble estilo de vida, que se siente cómodo aquí porque aquí hay otros con doble estilo de vida, yendo por un abismo que no logra diferenciar su yo privado y su figura pública. Y entre tanto se enreda cada vez más. Ahora, alguien que ha recibido a Cristo de corazón y cae en un pecado de estos, es la persona más miserable del mundo. Se los voy a demostrar con la Biblia. Cuando David cometió adulterio y asesinato, él escribió 2 salmos desgarradores. Uno de ellos dice: mis huesos se están consumiendo. Y los historiadores han descubierto que mientras David vivió en esa hipocresía sin confesar su pecado, no compuso ni un tan solo salmo, porque su vida era la más miserable, llena de hipocresía, de dolor y de angustia. Inmediatamente, cuando él pidió perdón, cuando Natán lo confrontó, entonces su vida empezó el proceso de restauración. Allí es donde escribió ese verso. Y luego escribió un segundo todavía más hermoso, que dice: devuélveme el gozo de mi salvación. David vivió miserable. Él se sabía o se sentía condenado. Y no podía disfrutar la gracia de Dios en su vida. Por eso le estoy diciendo a usted que se está preguntando, ¿y yo en realidad habré recibido a Cristo o no? Si usted está viviendo en pecado, a su gusto y a su satisfacción, ahora, si usted ha cometido pecado y se siente el hombre o la mujer más miserable de este planeta, y está intentando incluso humanamente encontrar sanidad, es muy probable que está en el proceso. Pero sin confesión, sin arrepentimiento, no va a suceder. Y no estoy hablando de confesarse ante los mortales, no. Estoy hablando de confesarse ante el Señor, a quienes lastimó, en cualesquiera pecados se quiera relacionar. Eso es una influencia demoníaca. Sería grave de mi parte seguir este estudio si no menciono a la suegra de Pedro. Y alguien en el primer estudio me dijo: hey, pastor, se oyó feo porque usted hablando de posesión y después de la suegra. Yo no he dicho eso. Mire el verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y el Señor la sanó. Bueno, mire, 2 cosas, punto de honor. La primera es, yo no sé de dónde la gente saca que Pedro nunca estuvo casado. Si tuvo suegra, fue porque tuvo mujer, ¿verdad? Qué profundidad teológica esto. Pero eso ya quedó claro. Lo que quisiera ampliar es que a mí me repugna ese tonto estribillo de Latinoamérica de que la suegra es una mujer mala y que tantas bromas groseras contra ellas. Y no estoy defendiendo el concepto, porque yo tengo una buena suegra. Yo estoy instruyendo la historia bíblica, y en la historia bíblica hay suegras hermosísimas. No hablo de su apariencia física, hablo de su corazón. Hablo, entre otras, como de Noemí. Como ya no tengo tiempo, corro. Noemí era tan buena suegra que sus 2 nueras
estaban dispuestas a vivir con ella y ayudarla. Ella evangelizó y amó tanto a sus nueras que Ruth le dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Wow, entonces era una hermosa mujer. Junto a ella tengo varias más, pero ahora con broche de oro viene Ron y testifica que él heredó de su suegra un ministerio tan hermoso como el de Go Go Grandmother. Y así, bueno, en estos 30 años son decenas de suegras que yo he conocido aquí. Son mujeres piadosas, amorosas, ángeles para sus familias. Por ello insto a usted, señora, mire, si su hija o su hijo ya se casaron, ahora conviértase en un ángel. Digo, si ya se casaron, porque sé que usted está ahí a punto de quererme decir: mire, pastor, usted escribió a mi hija. ¿De qué habla? ¿Está enamorada de un demonio? O viceversa. Pero ya se casó. Entonces a usted ya no le queda más bíblicamente que doblar sus rodillas y convertirse en una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer de lectura bíblica, una mujer consejera, una mujer que tenga un reflejo de la gloria de Dios en su vida para poder iluminar a ese demonio que está casado con su hija o con su hijo. Porque Dios puede obrar milagros. Y usted puede ser una hermosa mujer. Por favor, no crea ese estigma de que la suegra es una persona de mal. La Biblia enseña a muchas mujeres que hicieron el bien. Usted puede ser una segunda mamá o quizás la mejor mamá, pero si entrega su vida al Señor de todo corazón. Señor, gracias por hablarnos, gracias por instruirnos. Si alguien está sin Jesús, rogamos tu Espíritu toque su corazón.